En el episodio de hoy, directos oyentes, continúo abordando el problema del mal desde la perspectiva del dualismo. En realidad, el meollo de mi exposición va a ser un lamentar que, así como en la religión, en el movimiento religioso de los pueblos, ha habido corrientes importantísimas, y dentro del propio cristianismo, fortísimas corrientes dualistas, que han concebido el mundo como un perpetuo enfrentamiento entre dos principios antagónicos que luchan entre sí, cuya obra puede mezclarse, entrelazarse, combinarse, y que de algún modo esa mezcla, esa, ese entremezclamiento, esa intricación está inserta en las leyes esenciales, consustanciales de la realidad, pero por la naturaleza misma de los dos polos enfrentados, a la vez que hay una tendencia a mezclarse, hay otra tendencia contrapuesta en sentido inverso a rechazarse y despegarse el uno del otro. Bueno, esto en el pensamiento religioso, y de él me voy a ocupar. Ya me he ocupado al hablar de Zoroastro y el mateísmo, pero hoy lo voy a ver dentro del cristianismo. Y, en cambio, desde el punto de vista propiamente filosófico, no ha habido dualismo. Cuando Descartes, en su reflexión muy antifilosófica, Descartes es el fundador de la metafilosofía, que es también una antifilosofía. En realidad, él quiere construir una filosofía contra los filósofos. Y es un propósito que ha animado a casi todo el idealismo. Descartes es un idealista crítico que acaba asumiendo el realismo desde un punto de partida idealista. Bueno, y desembocamos en Wittgenstein, sobre todo en el último Wittgenstein, que es el filósofo de la antifilosofía, que también podríamos caracterizarlo como un cierto tipo de idealismo. Bueno, pues Descartes dice que los filósofos han imaginado todo lo imaginable y han, por afán de deducirse o de exhibir su capacidad de elucubración, han propuesto ya todas las teorías habidas y por haber acerca de la realidad, pero ninguno ha ido al fundamento mismo de cómo se sabe todo eso. Bueno, pues evidentemente, si a comienzos del siglo XVII se habían propuesto ya todas las teorías posibles, imaginables, sobre la realidad, que será la obra del siglo XVII, del XVIII, del XIX, del XX y de lo que llevamos del XXI, que ya es un cuarto de siglo. Bueno, pues evidentemente hemos seguido proponiendo teorías sobre la realidad que Descartes ni conocía ni imaginaba. Entonces podíamos pensar a estas alturas, 2025, que habiendo ya transcurrido tantos siglos desde Descartes, y no digamos desde Tales de Mileto, el real o presunto fundador de la filosofía de raigambre griega, o sea, la nuestra, pues todo lo proponible está propuesto. Cualquier metafísica posible está ya elaborada y propuesta por algún metafísico, por algún filósofo. Sin embargo, repasando la historia de la filosofía, veremos, nos percatamos, y yo lo lamento, que no haya ninguna metafísica dualista. El metafísico ha tendido al monismo, y esa es una limitación a la cual no escapa mi propia metafísica. La propia concepción metafísica que yo elaboré desde mi primera tesis doctoral en Lieja, en los años 70 del pasado siglo, la filosofía ontofántica, como yo la llamé, desarrollada en una serie de tratados
de los años 80, la coincidencia de los opuestos en Dios, el ente y su ser, mm, fundamentos de ontología dialéctica, bueno, y luego muchos otros escritos complementarios, en esta concepción, vinculada también a un sistema de lógica y teoría de conjuntos, no hay dualismo. Es decir, que yo continúo la estela, el surco, marcado por la tradición, desde Platón, el neoplatonismo, Nicolás de Cusa, la escolástica, desde luego, mis grandes maestros que han sido Platón, Nicolás de Cusa, Leibniz, Hegel. Bueno, en Frege quizá hubiera podido encontrar una base para el dualismo, pero aunque yo le debo tantísimo a Frege, no fue ese el filón de su filosofía que yo aproveché. Y más cerca de nosotros, Quine, David Lewis, o en lógica Lukasiewicz, Nicolás Reicher, en teoría de conjuntos, evidentemente, mi maestro Zade. Bueno, pues yo no, siguiendo la estela de esas influencias, aunque en mi adolescencia yo, durante un breve periodo, había profesado el dualismo, yo había visto, ¿no?, a la edad de 14, 15 años, yo había visto en el dualismo una gran explicación del ser humano, de la realidad de la historia. Pero luego se cruzó otra influencia de la que no he hablado, porque de algún modo esa influencia hoy en gran medida está superada. Vamos, lo estuvo. Me marcó decisivamente durante 10 años de mi vida, pero posteriormente se fue difuminando, que es el marxismo. Bueno, pues el marxismo, que podemos asociar a la lucha de clases, no, el marxismo es también esencialmente monista, parte de un principio único, explica el mal por el bien, el mal, el daño, el perjuicio, no tienen entidad propia, sino que son derivados del interés, el interés de clases antagónicas, o el interés en general de los seres humanos, pero de suyo el interés es bueno. Estar interesado, quiere decir, cuando uno está interesado en algo, es que ese algo lo beneficia. Y el único mal que se admite en el marxismo es un mal instrumental derivado. Ciertamente existe la lucha de clases antagónicas, pero ese es un periodo transitorio de la historia humana. Antes de la división de la sociedad humana en clases antagónicas, estas no existieron. En la prehistoria no hubo clases antagónicas, ni por tanto lucha de clases, y después de la última sociedad clasista, que es el capitalismo, volverá el comunismo, ahora renovado, el cual de nuevo será una sociedad sin clases, unida, en la cual el ser humano habrá asimilado que el trabajo es la primera necesidad vital, y en esa busca de su propia realización a través del trabajo, los seres humanos estarán unidos en una sociedad en la cual no habrá coerción, no habrá autoridad política, no habrá Estado. Es decir, que tendremos una sociedad unitaria. Por tanto, está claro que, a salvo de ese periodo de ya hoy lejana, muy lejana, adolescencia, adhesión al dualismo como un adolescente, a lo largo de todas esas influencias, yo he sufrido la impronta del monismo. Un monismo más o menos marcado, acentuado, intenso, pero monismo, en todos los casos. Bien, hay una posibilidad de dualismo. La filosofía monista ha sido toda, ya ven, el abanico tan amplísimo que abarco bajo esa denominación, bajo ese común denominador de monismo. Que puede ser teísta y puede ser ateo y puede ser panteísta, como el de Spinoza, Hegel, bueno, en cierto modo ya el propio Nicolás de Cusa, Plotino. Bueno, se ha hablado de cierto tipo de panteísmo. Hay
varias modalidades, pero no cabe duda de que el monismo ha sido fuertemente influenciado por la religión monoteísta. La precede porque Platón, que es, bueno, no digo el fundador, ¿verdad? Es decir, el fundador antes de Platón está evidentemente Parménides, y el Nous de Anaxágoras, de manera que algunos de los presocráticos ya habían anticipado el monismo de Platón, pero no cabe duda de que Platón es el fundador, a salvo de esos precedentes, que eran atisbos, esbozos, al menos hasta donde nosotros sabemos, porque la obra de los presocráticos se ha perdido y únicamente nos quedan fragmentos. Platón es el verdadero fundador de la filosofía tal como la entendemos, sin quitarles mérito a Heráclito, a Parménides, a los demás presocráticos, a Anaxágoras, Empédocles, Demócrito, sin quitarles nada, pero en cierto sentido, ese quehacer de la filosofía como argumentación, como reflexión razonada, elaborada, compendiada, lo funda Platón, aunque Platón no escriba ningún tratado. El primer autor de un tratado, de tratados, será Aristóteles. Es su gran mérito. Aristóteles tiene una filosofía, en cierto modo, ecléctica, que se queda a mitad de camino en todo, que a mí personalmente me parece floja, insatisfactoria, fácilmente refutable en sus conceptualizaciones, y que sin embargo ha sido la más influyente en la historia de la filosofía, aquella de mayor longevidad, porque todavía la conserva hoy, incluso entre un amplísimo, un importante sector de la profesión filosófica, de la docencia y la escritura filosóficas. Bien, pero tanto Platón como Aristóteles son monistas, evidentemente. Bueno, pues aunque Platón no está influido por una religión monoteísta, porque la que conocía era politeísta, las de el Oriente Mediterráneo, de las cuales tuvo también referencias, también eran politeístas, incluso la religión zoroastrista de su época, como ya lo dije la semana pasada, había aguado, había descafeinado la tendencia, si no monoteísta, al menos enoteísta, de Zoroastro, para abrazar un sincretismo en el cual se daba cabida a dioses de diversas procedencias y se los incluía en un panteón, ciertamente bajo la supremacía del dios supremo del bien, Ahura Mazda. Pero bueno, el zoroastrismo, sobre todo el de la época de Platón, que los griegos conocían a través de, por supuesto, de Heródoto, y que Platón, en su afán de saber, en sus viajes, también conoció, la religión egipcia, eran politeísmos. Y de algún modo el pensamiento filosófico de Platón constituye una reacción contra las religiones politeístas. Prudente, que se adorna literariamente con la mitología, pero finalmente él en su ciudad planea que los poetas la poesía estará prohibida. Cuando habla de poesía se refiere a autores como Homero o Hesíodo, porque cuentan acerca de los dioses cuentos inmorales, contrarios a la bondad intrínseca, consustancial, de Dios. Y claramente ese Dios, aunque no niegue expresamente la existencia de dioses, pero el dios platónico es monoteísta. Ahora, si el dios platónico es monoteísta, posteriormente, a partir de la influencia de las religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo, sobre todo, claro está, mucho más tarde el Islam, bueno, pues estas religiones van a ejercer una enorme influencia en el desarrollo de la filosofía. Es verdad que el filósofo trata de elaborar un sistema
basado exclusivamente en evidencia disponible para cualquiera, comparta o no comparta la fe. Eso es cierto. Pero, primero, muchos filósofos en el mundo eh, judaico, en el mundo Maimónides, por ejemplo, para poner un ejemplo, pero vamos, hay muchos otros, en el mundo cristiano, en el mundo islámico, muchos filósofos son también teólogos. Hacen filosofía y hacen teología. Y no siempre está claro, ni ellos mismos se atienen a una pulcritud metodológica estricta que diga, por la mañana estoy haciendo teología y por la tarde filosofía. O lunes, miércoles y viernes filosofía, martes y jueves y sábados teología. El propio Santo Tomás, nuestro gran doctor común, bueno, pues escribió una serie de trataditos que podemos considerar de filosofía pura, de ente et essentia, de veritate, son los comentarios a Aristóteles, a diversos tratados del Corpus Aristotelicum, pero sus dos grandes obras son la Suma Teológica y la Suma contra Gentes, contra los gentiles, son obras de teología. Ahora, en esas obras de teología hay amplios pasajes que nosotros podemos tomar, extraer, raspar cuanto haga referencia, cuanto presuponga verdades de fe, para quedarnos con aquello que es accesible a la luz natural de la razón y a la evidencia sensorial, evidentemente. Solo tenemos dos instrumentos de conocimiento natural, que son los sentidos, los 5 sentidos, bueno, más el sentido interior, la percepción propioceptiva, interoceptiva, y la razón, nada más. Los creyentes agregan la revelación sobrenatural, bueno, pero el pensador cristiano, judaico o musulmán que hace filosofía y hace teología, en sus reflexiones hay partes de filosofía pura en las cuales no se presupone nada de la revelación. Eso es lo que nos interesa como filósofos, pero eso no excluye que la problemática, la interpelación, le pueda venir dada por creencias justamente pertenecientes al ámbito de la fe religiosa. Es lo que San Anselmo formula en su opúsculo Fides Quaerens Intellectum, la fe en pos del intelecto, la fe que busca ser entendida. Y al querer ser entendida, plantea unos desafíos a la razón, y la razón se esfuerza por hallar, por inventar instrumentos conceptuales, un utillaje conceptual con el que pueda entender ese mensaje de la fe. Igual que el filósofo hace filosofía, como digo, a partir de evidencias sensoriales o intelectivas, nada más. Pero los problemas que se plantea se los puede suscitar la imaginación, se los puede suscitar la literatura, se los puede suscitar la religión. Que bueno, para el no creyente la religión es una forma más de imaginación, bueno, pero la imaginación puede plantearle problemas al filósofo. Como en el ámbito religioso, las religiones que se han impuesto en todo este ámbito euromediterráneo y posteriormente sus anejos o anexos como las Américas, han sido religiones monistas, monoteístas, y no es de extrañar que esa influencia haya reforzado la del monismo metafísico, que ya había surgido anteriormente con Platón y que se desarrolló en la filosofía de la antigüedad tardía griega, bueno,
grecolatina con, con obras como las de el neoplatonismo, Plotino, Jámblico, Proclo, Mario Victorino, es decir, filósofos que, que reconstruyen, sistematizan, bueno, adulteran también la filosofía de Platón, la adulteran porque en realidad la reconstruyen con un utillaje argumentativo y conceptual sacado de Aristóteles, es decir, sacado de una fuente muy hostil, muy opuesta al espíritu del platonismo. Y esa es la paradoja de que el neoplatonismo quiera ser un platonismo articulado con el utillaje de una filosofía adversa, de una filosofía opuesta. Como digo, en todo este ámbito geográfico, las religiones que se imponen van a ser monistas, de un monoteísmo estricto. No en época de Plotino, en que el cristianismo lucha todavía por su supervivencia, pero sí a partir de finales del siglo IV y el siglo V en adelante. Ahora, ¿qué es del dualismo? El dualismo va a tener un periodo de enorme influencia, atractivo, en todo este ámbito euromediterráneo, concretamente en la antigüedad tardía, hablo del Imperio Romano, va a, va a ser va a poseer tal fuerza de atracción que el cristianismo monista va a templar, ya antes del pensamiento monista, el politeísmo, el paganismo tardío. Va a temblar, va a estar empavorecido, amedrentado, eh, espantado por la fuerza de atracción del dualismo. Y este dualismo va a ser combatido con todas las armas habidas y por haber, lícitas e ilícitas, por el paganismo primero y por el cristianismo monista después. Pero como por las buenas no se lo logró desterrar ni extirpar, sino que al contrario, iba a más y a más, fue por las malas, por la violencia, por la persecución, por la matanza, por la tortura. Eso empezó con el último paganismo, como vamos a ver, con Diocleciano, y el cristianismo monista, pero también el Islam, van a proseguir, el Islam en menor medida. Hay, el ensañamiento va a ser menor, va a haber un margen de relativa indulgencia, al menos circunstancial, episódico. Eso va a durar hasta la cruzada contra los cátaros o albigenses en el siglo XII hasta comienzos del siglo XIII, que desembocó en una campaña de exterminio contra una buena parte de la población del sur de Francia, adherida al dualismo. De manera que el monismo ha sido la religión preponderante, vamos, monistas han sido las religiones preponderantes, y el dualismo ha sido enfrentado con una hostilidad, una animadversión implacable, total, eh, que, que ha llegado al extremo de crueldad. ¿Y por qué? Aparte de que nos preguntemos el por qué, lo que aquí de momento quiero destacar es que el filósofo no ha sido interpelado por una religión dualista, porque en todo momento paganos, cristianos y musulmanes han coincidido en perseguir y tratar de eliminar, extirpar por todos los medios a la religión, a las religiones dualistas, concretamente al cristianismo dualista, del cual voy a hablar. Y por tanto este ha sido eliminado, exterminado, y no ha podido manifestarse. Ni siquiera hoy. O sea, estamos ahora a comienzos del siglo XXI y todavía en nuestra
área cultural, si hay algún dualista, será una excepción. No hay dualismo. Hay variantes del hoy que, por ejemplo, en nuestra área cultural hispana, el catolicismo está en claro declive y en cambio los fundamentalismos evangélicos, protestantes, están en auge, en, en- en expansión, tienen un florecimiento, pero, pero no hay ninguna religión dualista que se pueda constatar, que esté ahí, que tenga una presencia social, aunque sea minoritaria. De manera que, claro, eso quiere decir que el filósofo, que adhiérase o no a un credo religioso, lo tiene en su ámbito cultural, no ha tenido, no se ha podido beneficiar de la presencia de una religión dualista que le hubiera dado que pensar, que le hubiera podido suscitar la curiosidad, que hubiera incentivado una hipótesis que construyera una metafísica dualista. Bueno, el gran fundador del cristianismo dualista es Mani. Mani, el fundador del maniqueísmo, que a mi juicio es el más ilustre, más inteligente, más prolífico, más capaz de todos los fundadores de religiones. El profeta máximo, a cuyo lado palidecen el propio Zoroastro, Jesús de Nazaret, Mahoma, Buda y Lao Tse. Ninguno de ellos tiene la altura intelectual de Mani, la capacidad polifacética de la inteligencia y de la aptitud de Mani, la capacidad de síntesis, la imaginación para crear por sí solo una nueva mitología de su propia hechura, sus propias dotes poliglóticas que sepamos, Jesús únicamente conocía el arameo, y en realidad sus estudios no sabemos nada, pero seguramente habían sido muy poquitos. Era, era un hombre de conocimientos muy limitados, por supuesto, en su doble naturaleza de hombre y Dios. Ahí está esa naturaleza. Tiene dos inteligencias, dos sabidurías, dos conocimientos, uno divino y otro humano. Su conocimiento divino es infinito, omnisciente, pero su conocimiento humano extremadamente limitado, por lo que podemos saber. Zoroastro únicamente conoció aquella variante, aquel dialecto arcaico de una variante de la lengua irania, o de las lenguas del tronco iranio. La Buda únicamente conoció un determinado dialecto de la lengua indostaní. Lao Tse únicamente el chino. Mahoma, evidentemente, solo el árabe. En cambio, Mani conocía perfectamente su lengua natal, el siríaco, que es, bueno, una variante del arameo, quizá el arameo oriental, que el arameo es la misma lengua de Jesús, pero había dialectos, y la que se hablaba en la Mesopotamia meridional, donde nace Mani. Aproximadamente su vida transcurre entre el año 215 y 275, aproximadamente. Como ya dije, es un coetáneo de Plotino, con 10 años de diferencia en la fecha de nacimiento. Sus vidas son simultáneas y, además del arameo, seguramente conoció el griego, porque estaba perfectísimamente familiarizado con todo el Nuevo Testamento, que domina a la perfección y que estaba escrito en griego. Conoció la lengua oficial de la corte persa, en la cual escribió una célebre carta al rey Shapur, el primero, uno de los primeros de la dinastía sasánida, exponiendo su concepción filosófico-religiosa. De manera que es un políglota. Además de escritor, es un profeta itinerante que él mismo
que emprendió por sí mismo viajes para predicar la buena nueva de su religión, bueno, su religión, que él concibe sencillamente como un cristianismo renovado, un cristianismo completado, y emprendió viajes de una distancia significativa para los medios de transporte de la época, mientras que Jesús tuvo un área geográfica de desplazamiento limitadísima, salvo quizá la fabulosa huida a Egipto de niño con la Sagrada Familia, pero luego el breve periodo, el trienio de su predicación entre Galilea, pasando por Samaria y Judea, es un perímetro, pues qué sé yo, como el de la provincia de Madrid, aproximadamente. No salió de ahí. Mahoma, entre la Meca y Medina, recorrió distancias un poco mayores, pero vamos, no salió de ese ámbito. Buda no, también tuvo un ámbito geográfico muy limitado, y por supuesto Lao Tse. De manera que Mani es un profeta itinerante, viajero, a lo cual agrega otras cualidades, como que es un pintor, una cualidad extremadamente rara. Por supuesto que no la tenía para nada Mahoma, cuyo pensamiento religioso es judaico, porque lo que hay que ver es que entre judaísmo e islam hay una continuidad enorme que no hay entre judaísmo y cristianismo. Judaísmo y cristianismo son en realidad antitéticos en casi todo. La concepción de Dios, la concepción de la relación entre el hombre y Dios, la vivencia religiosa, la práctica religiosa, la normativa que regula la vida del creyente, la presencia de una figura femenina erigida en el cristianismo al rango de madre de Dios, bueno, todo eso es absolutamente anatema, odiado, monstruoso, desde el punto de vista judaico-islámico, de un monoteísmo absolutamente exacerbado, llevado al extremo, de un rigor y de una estrictez incompatibles con cualquier tipo de pluralidad, mientras que en el cristianismo pues se introduce esa pluralidad en Dios con la trinidad de hipóstasis o personas. Bueno, pues como digo, en Mahoma, siguiendo las prescripciones bíblicas, es iconoclasta, y el Islam es iconoclasta, no admite la representación gráfica, el judaísmo tampoco, el cristianismo monista le costará, tendrá titubeos hasta que prevalezca la iconodulía, la veneración de los iconos, de los santos iconos, no sin guerras como las que tuvieron lugar con ocasión de la dinastía isáurica en el Imperio Romano de Oriente, que quiso imponer la abolición, la supresión y persecución de las imágenes. Bueno, pues, en cambio, Mani ilustra sus propios manuscritos con representaciones gráficas. Bueno, Mani, se ha dicho de él que es un pensador, un profeta, sincretista. ¿De dónde viene Mani? Mani viene de una comunidad de creyentes influidos por el judaísmo disidente y por los seguidores de San Juan Bautista, porque lo que no hay que olvidar es que entre Juan Bautista y Jesús de Nazaret hubo una relación complicada, y que Juan fue el creador de otra religión distinta, que se entrecruza, se entrelaza, confluye y no confluye con la de Jesús de Nazaret. En los cristianos, el cristianismo monista quiso recuperar, absorber la figura de San Juan Bautista, pero independientemente se había desarrollado una corriente de seguidores de Juan y de una secta o religión baptista o bautista, como ustedes la quieran llamar. Bueno, pues en ese ambiente, alimentado por la masiva presencia en la Baja
Mesopotamia, en la Mesopotamia, toda Mesopotamia, pero sobre todo aquí me interesa la Mesopotamia meridional, Babilonia, de una gran población de origen hebreo. Ustedes recuerdan el cautiverio de Babilonia, cuando el reino de Judá fue conquistado y sometido por Nabucodonosor, que desterró eh, masivamente a la población de Judea, o a una parte importante de la misma, a Mesopotamia meridional, a Babilonia y su comarca. Es lo que se ha llamado el cautiverio de Babilonia, pero vamos, no estaban cautivos en absoluto, eran perfectamente libres, muchos de ellos hicieron una fortuna, una riqueza y un poderío, consiguieron un poderío mucho mayores que lo que hubieran podido tener nunca en la pequeña, estrecha y pobre comarca de Judea, que es un dedal, mientras que prosperaron en la Mesopotamia meridional, pero cuando llegó la conquista persa del Imperio Aqueménide, se les permitió e incluso incentivó a que regresaran a Judea. Dentro de una política, todos los imperios han tenido la política de apoyarse en unas poblaciones contra otras, utilizar los motivos de queja o de resentimiento de unas poblaciones contra otras para establecer un equilibrio y poder asentar su propia fuerza imperial. Bueno, la mayoría de la población hebraica de Mesopotamia no emigró a Judea ni a Samaria, a Palestina en general permaneció, y eso no quiere decir que siguiera leal a las doctrinas del Antiguo Testamento, pero desde luego ese era su origen, esa era su religión de partida, y eso va a explicar incluso que la elaboración del judaísmo tardío, o sea, el actual, que es otra religión distinta del judaísmo de la época anterior a Jesús de Nazaret, el judaísmo de hoy, que es la religión rabínico-talmúdica, se origina en Babilonia. Las primeras versiones de la Mishnah y del Talmud se escribirán en Babilonia. Luego habrá otras versiones y el Talmud es una colección de todo eso. Bueno, pues en una de esas sectas, a una de esas sectas pertenece el padre de nuestro pensador, Mani. En su infancia y adolescencia, él sigue la enseñanza de su padre y luego recibe una iluminación sobrenatural, una revelación que lo lleva a romper y eh, a, a descubrir su propia religión. ¿Qué religión va a ser esta? Primero, ante todo, una religión cristiana. El maniqueísmo es esencialmente un cristianismo. Segundo, a diferencia del resto del cristianismo, o del cristianismo tal como lo solemos entender, va a proponer dos principios supremos: el verdadero Dios, o principio del bien, y el diablo, demonio o Satán, principio del mal, en lo cual ciertamente se inspira en el zoroastrismo. Y por eso se ha dicho es un sincretismo que toma un poco de el cristianismo, un poco del zoroastrismo, un poco del budismo. No, no, es cristianismo que toma un elemento, un componente ideológico del zoroastrismo, que es el dualismo. Y nada más de la mitología de Zoroastro no toma nada, sino que al revés va a elaborar su propia mitología propia, de su propia imaginación o iluminación. Para los creyentes en el cristianismo maniqueo, no se lo inventa, sino que lo recibe por inspiración, iluminación divina. Dejo a cada cual el que tenga su propio punto de vista. Y luego toma también un elemento del budismo, que es la transmigración de las almas, y toma más del budismo el respeto por la vida, la sacralidad de la vida, no la vida humana, sino la vida en general, el considerar pecaminoso
todo atentado a la vida de cualquier ser viviente, incluyendo las plantas, eso son influencias del budismo. Ahora, no he dicho todo al hablar de estas influencias, porque me falta algo más, que es la influencia filosófica de Platón, del platonismo. ¿Mani había leído a Platón? Desde luego no había leído a ningún neoplatónico, porque el primer, bueno, el fundador bueno, aunque hay quien ha hablado de un neoplatonismo primitivo anterior a Plotino. Plotino tampoco se saca sus ideas de la manga, estaban flotando en el aire de algún modo en el platonismo medio. Ya hablé de Plutarco, pero Plutarco muere hacia el año 120, entre el año 120, platonismo medio, Plutarco, Numenio de Apamea, entre ese platonismo medio y el neoplatonismo de Plotino, nacido casi un siglo después de la muerte de Plutarco, bueno, pues hay una germinación de ideas que van a influir finalmente en Plotino. Ahora, hay un eslabón intermedio que es el cristianismo gnóstico, y particularmente el de Marción. Cuando surge el cristianismo, yo creo que hoy hay un consenso, por lo menos una opinión muy mayoritaria entre los historiadores de la religión y de la cultura, de que Jesús de Nazaret existió. Que existió no quiere decir que resucitara a Lázaro, ni que curase a paralíticos, ni que multiplicara los panes y los peces, ni el vino en las bodas de Canaán. En realidad, claro, ustedes pueden decir, ¿qué diferencia hay entre decir que existió, pero no hizo nada de todo eso, y que no existió? Porque si existió un hombre que hizo, que predicó, que hizo predicaciones, digamos, parecidas a aquellas que recogen los evangelistas, que tuvo discípulos, que fue perseguido por los fariseos y por el poder del reino de Judea, y quizá un poco a regañadientes por los romanos, por el poder imperial romano, y que sufrió crucifixión. Bueno, pues verdaderamente ese Jesús histórico no sería el Jesucristo de la fe. Y por tanto, siendo dos figuras distintas, decir que existió uno de ellos no es afirmar la existencia de Jesucristo. Bueno, ese es un problema semántico muy interesante, interesantísimo, que abordé en algunos de mis libros filosóficos, sobre cuál frontera hay entre decir que alguien existió, pero mucho de lo que le atribuimos no fue verdad, o de lo que se le ha atribuido no fue verdad, y decir que no existió, existió otro que dio lugar a partir del cual se imaginó, se concibió una figura fabulosa, mitológica, legendaria, que es la que se ha transmitido en la creencia religiosa. Problema semántico para los interesados, el de las descripciones, el de si los nombres son designadores puros, rígidos, como lo pensaba Kripke, o mediados por alguna descripción, si todo nombre, como yo lo creo, conlleva alguna connotación, es decir, involucra alguna descripción. Pero este problema no es el mío en nuestra conversación de hoy. Está admitido comúnmente que existió un predicador de religión judía, que era Jesús de Nazaret, y que fue ejecutado por el poder romano a instigación del poder del reino de Judea, del poder político y religioso del reino autónomo de Judea, que era un protectorado romano. Después de su muerte, se formaron círculos que, sin renunciar a la religión judaica, agregaban a la misma la creencia en Jesús como Mesías y su profecía de un segundo advenimiento próximo.
esta generación lo verá, algunos de los que viven lo verán, en la cual volvería Jesús en su vida como Mesías. Había sido un poco decepcionante lo que se esperaba de Mesías, el gran redentor del pueblo hebreo, que lo habría emancipado y habría restaurado el reino de David y de Salomón. Esto no había tenido lugar, pero volverá a venir Jesús, un segundo advenimiento, y establecerá un reino de justicia perfecto, que durará 1000 años. Bueno, hay variantes de esa creencia. Pero eso dentro de la propia religión judía, no fuera. Será Saulo de Tarso, o sea, San Pablo, quien abrirá un nuevo tipo de cristianismo que solo se encontrará en una lucha ideológica, y seguramente no solo ideológica, muy fuerte, con el núcleo originario, encabezado por un hermano de Jesús, Santiago el Justo, que no es Santiago el Mayor. Bueno, pues enseguida va a desgajarse, influidos por la predicación de San Pablo. Pero desgraciadamente va a surgir la gnosis, una gnosis que es una rama, una herejía, para los ortodoxos, una herejía, una rama del cristianismo influida por el platonismo y por el dualismo, que va a afirmar la demarcación que el Dios del Antiguo Testamento, Jehová, es un demonio, es equivalente al demiurgo. Bueno, ahí hay una asociación de ideas de fuentes diversas, al demiurgo del Timeo de Platón, que ha creado el mundo material. Mientras que el buen Dios, el verdadero Dios, el Padre del Verbo, el Padre de Jesucristo, es, en cambio, un ser espiritual, incapaz de crear nada material, un ser bueno. Y en este dualismo gnóstico de Marción hallamos algo que no estaba en el zoroastrismo, que es el inmaterialismo. Para Zoroastro la materia no es mala. Ahura Mazda ha creado la materia, ha creado el mundo material. Y su enemigo, Angra Mainyu, ha creado elementos del mundo material adversos, contrarios a la prosperidad de la vida. Como ya señalaba el día anterior, las enfermedades, los incendios, los terremotos, todo lo malo, las ranas, no sé por qué, todo eso es obra de Angra Mainyu. La muerte es obra de Angra Mainyu. La vida material, es obra de Ahura Mazda, en el zoroastrismo. En cambio, en el dualismo gnóstico de Marción, la materia es mala. Esto viene de Platón. Lo que pasa es que Platón, que tiene una visión muy despreciativa de la materia es fuente de imperfección, es la materia. En el Timeo de Platón, el demiurgo se encuentra con una materia preexistente, una masa amorfa, un barro, por decirlo así, un fango, y mirando las formas, lo que comúnmente los historiadores llaman equivocadamente ideas, mirando las formas, configura a su imagen y semejanza los diversos elementos, componentes del mundo material, dándoles así una forma. ¿Qué forma? La de el eidos correspondiente. Lo cual quiere decir, claro, que si eso es así, hay formas subsistentes. Ese es un problema en la filosofía de Platón, que el propio Platón asume como paradoja en algunos de sus diálogos tardíos, como el Parménides y el Sofista. No solo hay formas de lo bueno, sino también de lo malo. Por tanto, configura esos seres con arreglo a el ideal inmaterial de suyo de la forma. Y los va plasmando, elaborando, como un alfarero que moldea la masa. La fuente de imperfección,
La fuente, ¿por qué se mezclan? Formas que de suyo están separadas, se mezclan en la obra del demiurgo. Y al mismo tiempo, la obra del demiurgo es imperfecta, imperfectísima. Hace los cuerpos a imagen de las formas, pero es una imagen totalmente imperfecta. ¿Por qué? Porque la propia materia es un elemento negativo eh, que impide que la reproducción, el original, tiene una perfección que no puede de ninguna manera plasmarse íntegramente en la copia. La copia será siempre una copia imperfecta. Ahora, aunque Platón tiene una idea peyorativa de la materia, esa idea peyorativa no lo lleva, empero, a considerar que la materia sea mala, positivamente mala. ¿Y de dónde sale el mal? Hay un diálogo tardío de Platón, parece que el último, Las leyes, en el cual se plantea, se esboza un plan B para la organización del Estado, de la sociedad humana. En la República se había esbozado la ciudad ideal, el Estado perfecto, perfecto en la medida en que un Estado puede serlo. En las leyes hay un plan B, un sucedáneo, ya que no se puede conseguir lo óptimo, intentemos algo más factible. Y es una obra más realista y en ella se plantea la presencia del mal. ¿De dónde viene ese mal? En principio la respuesta de Platón era muy clara. El mal no existe, el mal es falta de bien. Nadie hace el mal a sabiendas porque solo quien hace el mal está equivocado. Hace algo que cree que es bueno porque no conoce el bien. Basta con abrirle los ojos, enseñarle el bien para que deje de hacer el mal. Bueno, pues claro, en todo el platonismo y el neoplatonismo, esta concepción del mal como mera ausencia, ¿no? El mal no necesitaría explicación porque es ausencia. Lo que hay que explicar es la presencia, no la ausencia. El no ser no necesita explicación. El ser sí. Bueno, por lo menos este es un punto de vista curiosamente muy extendido. Bueno, en las leyes, Platón recapacita, aunque es muy parco, lamentablemente, y ve un mal positivo y dice, ¿de dónde viene? Y dice, bueno, en el propio cosmos hay elementos de orden y de desorden. Los antiguos siempre vincularon el bien al orden, a la verdad y al orden, y el mal al desorden. Por ejemplo, en la religión egipcia, Maat significa verdad, pero también justicia, orden. En el zoroastrismo, Asha es la verdad, pero también el orden, la justicia, que es aquello que encarna Ahura Mazda. Y lo opuesto es Druj, que es la mentira. O sea, el principio orientador de la obra del enemigo de Dios, de Angra Mainyu, es la mentira. El desorden, el caos, la injusticia son mentira. Bueno, pues en algún pasaje un poco enigmático, muy escueto de las leyes, Platón afirma, sin ahondar en ello, que existen esos principios de desorden, de mal, en el propio firmamento del cosmos. Ahora, ¿existe, por tanto, una forma del mal? Eso no lo dice. Bueno, pues Marción, claramente influenciado por Platón, llevó más lejos el platonismo que seguramente no sabemos, estos autores que eran personajes de la vida religiosa, desconocemos cuánta cultura filosófica tenían. Pero el platonismo había trascendido al ámbito cultural de la antigüedad tardía en estudios, en escritos de muchísimos autores que evidentemente no nos han llegado.
De manera que el que no sepamos cómo se impregnó Marción de esas ideas del platonismo, si leyó el Timeo, no sabemos, no tenemos ni idea. Pero que hay una influencia platónica es una afirmación pacífica y no polémica. Bueno, pero como digo, radicaliza el platonismo viendo en la materia un mal. Y por tanto, el mundo material no lo ha creado Dios, el buen Dios. Lo ha creado un ser maligno, que es Jehová. Esa influencia de Marción, del gnosticismo, es innegable en Mani. De manera que, pero no conocemos a través de qué eslabones llega Mani a absorber. Ahora, voy a concluir ya, continuaré esta historia del dualismo en el próximo episodio. Voy a concluir, pero antes de concluir quiero recalcar que en el pensamiento de Mani, ya he dicho, hay un elemento dualista que viene del zoroastrismo, hay ideas que vienen del budismo, pero Mani tiene una visión de sí mismo como de un continuador de Jesús de Nazaret, como un completador de la obra. El propio Mani se identifica con el Paracleto, o con el Espíritu Santo anunciado en el Evangelio, está impregnadísimo de los Evangelios, él y sus seguidores los conocen perfectamente, los defienden, pero al mismo tiempo claro, hay una frase muy molesta del Evangelio de San Mateo: no he venido a destruir la ley y los profetas, sino a continuarlos, mientras que el cristianismo, esencialmente paulino, de Marción, de Mani, prescinde del Antiguo Testamento, y por tanto esa frase del Testamento de San Mateo dará lugar a una enorme polémica posteriormente. Para los maniqueos es una frase interpolada, intercalada, apócrifa, que no corresponde al verdadero mensaje del evangelista. Por tanto, Mani es ante todo un pensador cristiano, lo que elabora es un cristianismo, pero un cristianismo dualista. Este cristianismo dualista penetrará en el Imperio Romano, ya lo vamos a ver en el próximo episodio, pero en el Imperio Romano acabará siendo exterminado, extirpado por la violencia, por la persecución. En Mesopotamia estaba bajo el dominio persa. Los persas también perseguirán al maniqueísmo. Un coetáneo de Mani, el rey Shapur, será muy benévolo y acogedor al maniqueísmo, y a él le está dirigido esa carta a la que me he referido antes, y Mani emprendió un viaje a la corte del rey, pero su sucesor, bajo la presión del sacerdotado zoroastrista, mazdeísta, decidió reprimir al maniqueísmo, perseguirlo, y el propio Mani fue encerrado en las mazmorras y sin duda ejecutado, porque murió poco después. Hay varios relatos, uno el de que murió empalado, o sea, murió torturado. Hay también un relato de que murió crucificado, pero este posiblemente sea un relato fabuloso para acentuar la proximidad, la similitud entre Jesucristo, el profeta Jesús, y su continuador, completador, perfeccionador, Mani. El hecho es que el maniqueísmo también sufrirá persecución, aunque hasta donde yo sé no de la misma gravedad ni ensañamiento en el imperio persa sasánida, pero se extenderá hacia el Asia Central, llegará a ser en las regiones de Sogdiana y sobre todo más tarde entre los uigures, será durante un siglo la religión oficial. Los uigures son turco-orientales, que ahora constituyen la población, bueno, no digo mayoritaria, la mayor minoría demográfica o étnica de la provincia china de Xinjiang, lo que se llamó antes el Turquestán chino. Bueno, pues estos uigures, a comienzos de la Edad Media, establecieron un reino o un imperio importante, cuya religión oficial fue el maniqueísmo.
cual plantea paradojas como una religión de la pura no violencia, que repudia, rechaza la violencia no ya contra todos los animales, sino incluso contra las plantas. ¿Cómo pudo ser religión oficial de un reino que solo puede existir haciendo la guerra contra sus vecinos? Porque si no atacan, lo atacan. No hay, y seguramente estuvo en ese siglo de duración la mayor parte del tiempo en guerra, y en la guerra se mata, evidentemente. Entonces, después el maniqueísmo se extendió a China, y en China pervivió con altibajos, perseguido, tolerado, alternativamente, hasta el siglo XVII, en que metamorfoseado, claro está. Es decir, ese maniqueísmo que existió en la corte del Gran Khan mongol, o de algunos de los emperadores chinos, o que influyó en, digamos, en una especie de coalescencia o mezcla con sectas budistas o taoístas insurreccionales en la China imperial, hasta comienzos de la dinastía Ming, en el siglo XVII. Bueno, pues era un maniqueísmo totalmente diferenciado. Venía de Mani, pero seguramente esa caracterización que he hecho del maniqueísmo como una religión, una variante del cristianismo, una variante dualista del cristianismo, bueno, pues posiblemente cuando llegó a ser religión oficial del reino o imperio uigur, y cuando posteriormente se expandió en China y pervivió a trancas y barrancas, mal que bien, escondiéndose, metamorfoseándose, adaptándose hasta esa época tardía, bueno, pues seguramente era un maniqueísmo muy diferente. Sin embargo, siempre fue fiel a ese principio esencial del enfrentamiento perpetuo entre dos grandes polos, el del bien y el del mal. Y que el, el polo originario del bien no es polo originario del mal, ni directa ni indirectamente. Bueno, pues continuaremos. Ya me centraré más el próximo día, o me centraré exclusivamente en el maniqueísmo cristiano y en los dualismos cristianos posteriores, hasta el siglo XIII, y me plantearé un problema para el cual yo no tengo respuesta, y es por qué, después del siglo XIII, no han surgido nuevos dualismos. Bien, pues esto lo abordaremos en el próximo episodio, y creo que es un tema lo suficientemente apasionante, interpelante, porque creo que todos tenemos esa experiencia del bien y el mal, y desearíamos ese enigma, entender cómo se originan, cómo se enfrentan, cómo, cómo están presentes en nuestras vidas, pero también en el mundo, y a qué conclusiones podemos llegar.